Good afternoon, student. Today we are gonna do a past continuous in the negative and interrogative form. Hoy vamos a realizar la lección del pasado continuo en la forma negativa e interrogativa. Esta forma lo único que tienen de cambio es que le agregamos el not y en la forma interrogativa le agregamos el question mark o signo de interrogación a la oración. En el caso de las formas negativas, este es the negative form, simplemente después del verbo to be en pasado le vamos a agregar el not. Si no queremos escribir was not, lo podemos reemplazar por wasn't y tiene el mismo significado. También podemos utilizar en vez de were not, podemos utilizar weren't. ¿Qué debemos hacer para colocar esto? Simplemente pegar la N al verbo to be y le colocamos un apóstrofo, que es la comilla que omite la letra O. Eso hace que la pronunciación se convierta en wasn't, weren't, en vez de decir was not o were not. Si ya yo coloco la contracción wasn't o weren't, ya no tengo que utilizar ni el was ni el not, porque obviamente lo estoy colocando aquí de manera junta. La primera oración la estructura está compuesta por el sujeto, el verbo to be en pasado, el not, el verbo con su ing y el complemento. Un ejemplo sería, yo no estaba escribiendo una carta. I was not writing a letter. Si yo no quiero decir was not, voy a decir wasn't. Entonces la oración quedaría, I wasn't writing a letter. En el caso de you, tú no estabas estudiando francés, quedaría así, you were not studying French. Si la quiero decir con weren't, sería you weren't studying French. Ella no estaba escuchando música. She was not listening to music. Si no quiero decir was not, lo puedo reemplazar por wasn't y entonces diría she wasn't listening to music. Te coloco brevemente aquí, pero estos tres sujetos nada más, pero aquí van incluidos todos, desde el I, el you, el she, he, it, we, you y el they. Ya tú conoces por la lección pasada cuál es el verbo to be que corresponde con cada uno de los pronombres. Por lo tanto, en la oración, en las estructuras de negativo e interrogativo, yo personalmente los omití, ya que eso se supone que tú lo sabes. Ahora, en la forma interrogativa, lo que vamos a colocar de primero es el verbo to be en pasado. Recuerda que debes de colocar siempre la letra inicial en mayúscula, en este caso la W. La estructura es la siguiente, el verbo to be en pasado, luego el sujeto, luego el verbo con ing, el complemento y por último el question mark o signo de interrogación. Si la oración es, estaba yo escribiendo una carta, en inglés sería, was I writing a letter? ¿Estabas tú estudiando francés? Were you studying French? ¿Estaba ella escuchando música? Was she listening to music? Ejemplo. Aquí te voy a colocar un ejemplo de una oración en español en la cual la paso a las tres formas: affirmative, negative and interrogative. Margarita estaba comiendo pizza. Margarita es una mujer. Entonces, como es una mujer, voy a buscar el sujeto que me habla de una sola mujer. En este caso, ella, que en inglés es she. Estaba es el verbo to be. El verbo to be que va con she es was. Entonces, Margarita estaba es she was. Comiendo. Si yo busco la palabra comiendo en el diccionario, no me va a aparecer. Me va a aparecer el verbo base. ¿Cuál sería el verbo base? Comer. Para que diga comiendo, comer y comer es eat hasta la T.
Para que diga comiendo, simplemente le agrego al verbo el ing, es decir, eaten. Por último, traduzco el complemento, que en este caso tiene el mismo significado, que es pizza. Entonces, Margarita estaba comiendo pizza, es she was eating pizza. En la forma negativa simplemente agrego el not entre el verbo to be y el verbo principal. Entonces quedaría she was not eating pizza. En el caso de la forma interrogativa, debo colocar el verbo to be de primero, luego el pronombre, el verbo principal y el complemento, finalizando con el question mark. Quedaría la oración así: Was she eating pizza? Realiza un homework. Vas a pasar las oraciones de la tarea pasada, que es la forma afirmativa, la que hiciste en la tarea, y los vas a pasar en la forma negativa e interrogativa y lo vas a subir en tu clase. Nos vemos en la próxima. See you later.